Nadie habla del silencio que llega después. Al principio, la decisión se sintió correcta, moderna, fuerte, no depender de nadie, no apresurarse a formar algo estable, priorizar la carrera, la libertad, las experiencias y la verdad. En ese momento tenía sentido. Había aplausos alrededor, amigas apoyando, redes sociales reforzando la idea de que lo más importante era construirse primero, viajar, crecer, no conformarse. Parecía un paso hacia adelante, pero lo que nadie explica es lo que pasa cuando el ruido baja, cuando ya no hay celebración, cuando ya no estás demostrando nada, cuando simplemente estás sola en tu apartamento un martes por la noche. No es tristeza dramática, no es una crisis inmediata, es algo más silencioso, más difícil de nombrar. Es esa sensación de que algo falta, aunque en el papel todo esté bien. La independencia se siente poderosa cuando estás rompiendo límites, pero cuando se convierte en tu estado permanente, empieza a sentirse distinta. No porque esté mal ser independiente, sino porque la independencia absoluta no fue diseñada para ser el destino final. Fue un medio, no un hogar, y ahí empieza la incomodidad. Muchas mujeres tomaron decisiones pensando que el tiempo era infinito, que las opciones siempre estarían ahí, que podían explorar, probar, descartar, esperar algo mejor. Y durante un tiempo eso fue verdad. Las citas eran constantes. La atención fluía. Siempre había alguien interesado. Siempre había una conversación nueva. Una posibilidad nueva. Una validación nueva. Pero lo que no se nota al principio es que la validación no construye intimidad. La atención no es compromiso. La química no es estabilidad. Y tener opciones no es lo mismo que tener conexión. Al principio, elegir no comprometerse se siente como control, como poder, como no conformarse. Pero después de años, algo cambia. Empiezas a notar que las conversaciones se repiten, que las promesas suenan igual, que la emoción inicial dura menos. Y lo que antes parecía abundancia, empieza a sentirse superficial. No porque no haya hombres, sino porque los hombres que buscaban algo serio también estaban tomando decisiones. Algunos se cansaron de competir. Otros se volvieron más selectivos. Algunos dejaron de perseguir. Y de repente el escenario ya no es el mismo que a los 25. Pero nadie quiere admitir eso en voz alta, porque admitirlo se siente como reconocer que quizá algunas decisiones no eran solo empoderamiento, sino también evitación. Evitación de la vulnerabilidad. Evitación del riesgo emocional. Evitación de elegir a alguien y aceptar que no sería perfecto. Es más fácil decir, todavía no he encontrado a alguien a mi nivel, que preguntarse si en el proceso de esperar algo ideal se dejaron pasar personas reales. Y ahí es donde empieza el arrepentimiento. No es un arrepentimiento dramático, no es lágrimas constantes, es más bien una duda persistente, una pregunta silenciosa. ¿Tomé la decisión correcta o simplemente seguí la corriente? Porque el problema nunca fue querer independencia. El problema fue creer que independencia y conexión eran opuestos. Y ahora, en ese silencio que llega, cuando todo lo externo está en orden, muchas mujeres están empezando a sentir algo que no se atrevían a nombrar. No es debilidad querer estabilidad. No es retroceso querer construir algo duradero. Pero cuando pasaste años diciendo que no lo necesitabas, admitir que sí lo quieres puede doler más que estar sola. Y ese es el punto donde empieza la verdadera conversación. La que no se publica en redes, la que no recibe aplausos, la que se piensa en silencio. Porque hay decisiones que se celebran en público, pero se cuestionan en privado. La independencia nunca fue el problema. El problema fue cuando empezó a convertirse en distancia. Al principio, la distancia parecía saludable. No depender emocionalmente. No perderse en alguien. No repetir historias de mujeres que sacrificaron demasiado. Tenía lógica. Pero con el tiempo, esa distancia dejó de ser protección y empezó a ser costumbre. Ya no era me estoy cuidando. Era no dejo que nadie se acerque demasiado. Y eso cambia todo, porque cuando te acostumbras a no necesitar a nadie, empiezas a mirar las relaciones desde arriba, no desde adentro. Evalúas, analizas, filtras, comparas, pero no te entregas, no completamente. Y sin darte cuenta, conviertes cada interacción en una entrevista, cada cita en una prueba, cada hombre en un candidato que debe cumplir con una lista que creció año tras año.
Lista que, siendo honestos, no siempre nació del deseo, sino del miedo. Miedo a elegir mal, miedo a perder libertad, miedo a repetir historias que viste en tu familia o en tus amigas. Entonces elevas los estándares, y está bien tener estándares, pero hay una diferencia entre estándares y muros. El estándar dice, sé lo que quiero. El muro dice, nadie es suficiente. Y cuando los muros se vuelven invisibles incluso para ti, empiezas a confundir exigencia con protección. Mientras tanto, algo más cambia. Los hombres también empiezan a adaptarse. Los que querían algo serio se cansan de sentirse evaluados constantemente. Los que querían construir algo profundo se retiran cuando perciben frialdad. Algunos dejan de intentar demostrar su valor, no porque no les importara, sino porque competir constantemente desgasta. Y aquí aparece un punto incómodo. Muchas mujeres pensaban que siempre tendrían el control del ritmo, que podían decidir cuándo algo se volvía serio, pero las dinámicas no funcionan solo desde un lado. Cuando suficientes hombres se cansan de invertir emocionalmente sin reciprocidad, empiezan a invertir menos. Se vuelven más cautelosos, más fríos, más prácticos, y entonces ocurre algo que nadie esperaba. La misma frialdad que antes se usaba como protección, ahora viene del otro lado. Las conversaciones se sienten menos profundas, las intenciones menos claras, el esfuerzo menos constante, y ahí aparece la frustración. ¿Por qué ya no se esfuerzan? ¿Por qué parecen tan desinteresados? ¿Dónde están los hombres que quieren algo real? Pero pocas veces se mira hacia atrás para preguntarse si el entorno emocional se fue moldeando entre todos. Porque cuando durante años se premió la no exclusividad, la hiperindependencia y el no necesito a nadie, el mensaje que muchos hombres recibieron fue claro: no inviertas demasiado. Y ahora, cuando algunas mujeres empiezan a querer algo estable, el terreno ya cambió. Lo que antes era abundancia ahora es competencia real. Lo que antes era atención constante ahora es intermitente. Lo que antes era poder elegir, ahora implica también ser elegida. Y eso puede ser un golpe silencioso al ego, no porque haya perdido valor, sino porque el mercado emocional no es estático. Cambia con la edad, cambia con las experiencias, cambia con la energía que cada uno proyecta. Y cuando te das cuenta de que el tiempo sí importa, no como amenaza, sino como realidad biológica y social, algo se mueve por dentro. Ya no se trata solo de disfrutar, se trata de construir. Pero construir requiere algo que la hiperindependencia debilitó: vulnerabilidad sostenida. Y esa es la parte que más cuesta recuperar, porque ser fuerte durante años es más fácil que volver a bajar la guardia. Ahí es donde empieza el verdadero conflicto interno. No es que no haya opciones, es que ya no se sienten igual. Y no es que no haya hombres, es que los que quieres ya no reaccionan como antes. Y esa realización no se grita, no se publica, no se admite con facilidad. Se piensa en silencio, y duele más porque nadie te preparó para esa transición. Te prepararon para no necesitar, pero no para volver a necesitar sin sentir que perdiste algo. Ahí es donde muchas empiezan a preguntarse, en ondesammanhang privado. ¿En qué momento la protección se convirtió en aislamiento? Durante años la atención fue constante. Mensajes, invitaciones, halagos. Siempre había alguien interesado. Siempre había una conversación abierta. Siempre había una opción nueva esperando. Y eso se siente bien. Claro que se siente bien. La validación tiene un efecto inmediato. Te hace sentir deseada, visible, elegida. Pero la validación es rápida. Y la conexión es lenta. Y cuando te acostumbras a lo rápido, lo lento empieza a parecer aburrido. Muchas mujeres empezaron a medir su valor en función de cuántas opciones tenían, cuántos hombres mostraban interés, cuánta atención podían generar sin comprometerse con ninguno. Sin darse cuenta, el juego cambió. Ya no era encontrar a alguien compatible, era mantener la sensación de ser deseada. El problema es que la validación no construye nada sólido. Es como comer algo dulce cuando tienes hambre real. Sabe bien en el momento, pero no te alimenta, y con el tiempo algo empieza a sentirse vacío. Porque tener opciones no es lo mismo que tener profundidad. Tener conversaciones no es lo mismo que tener intimidad. Y gustarle a muchos no es lo mismo que ser elegida por uno. Y elegirlo de vuelta. Pero elegir implica cerrar puertas. Y cerrar puertas da miedo cuando te acostumbraste a tenerlas todas abiertas.
Así que muchas mantuvieron esa dinámica durante más tiempo del que querían admitir, siempre esperando algo mejor, siempre pensando que quizá el siguiente sería más alto, más exitoso, más interesante, más alineado. Y en esa búsqueda constante de algo mejor, dejaron pasar algo real. No perfecto, no ideal, pero real. Y lo real requiere paciencia, requiere tolerar defectos, requiere construir desde lo imperfecto. Eso no genera la misma adrenalina que una nueva conversación emocionante. Y aquí es donde empieza el desgaste, porque la atención constante eleva expectativas de manera silenciosa. Si siempre hay alguien disponible, el cerebro empieza a creer que lo extraordinario es lo normal. Entonces lo bueno ya no impresiona. Lo estable ya no emociona. Lo suficiente ya no basta. Y poco a poco, los estándares dejan de ser saludables y se vuelven inalcanzables. No porque sean malos estándares, sino porque están inflados por una ilusión de abundancia permanente. El problema es que la abundancia digital no siempre se traduce en abundancia real. Muchos de esos hombres que escribían nunca tenían intención de construir. Solo participaban en el mismo juego de validación. Y cuando los años pasan, la energía cambia. La novedad pierde intensidad. La competencia se vuelve más real. La atención ya no es automática. Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si había tantas opciones, ¿por qué ninguna se convirtió en algo sólido? Esa es la parte que duele, porque obliga a reconocer que quizá la validación se convirtió en sustituto de conexión, que la emoción reemplazó la profundidad, que el ego recibió alimento, pero el corazón no. Y cuando finalmente se quiere algo estable, la habilidad de construirlo no siempre está intacta, porque construir algo duradero exige cosas que la cultura de la validación debilitó. Paciencia, tolerancia, compromiso, humildad emocional. Y aceptar eso no es fácil. Es más cómodo decir que los hombres no quieren nada serio. Es más cómodo culpar a la generación, a las apps, al contexto, pero en privado, algunas empiezan a notar algo más honesto, que tal vez la atención constante fue un distractor, que tal vez la libertad sin dirección se convirtió en repetición, que tal vez el poder de elegir se usó tanto, que nunca se practicó el arte de quedarse. Y ahí es donde el arrepentimiento empieza a tomar forma, no como tragedia, sino como una sensación persistente de que algo importante se fue postergando demasiado. Hay algo que casi nadie anticipó. El entorno también cambia. No es solo que tú cambias con el tiempo. El mercado emocional entero se transforma. Hace 10 años los hombres competían más, perseguían más, intentaban impresionar más. La narrativa cultural los empujaba a demostrar valor constantemente, pero cuando la dinámica se vuelve un juego de evaluación continua, muchos empiezan a retirarse. No de forma dramática, simplemente bajan la intensidad. Algunos dejan de insistir. Otros se enfocan más en su propio crecimiento. Algunos deciden que no vale la pena invertir emocionalmente donde no sienten reciprocidad. Y cuando suficientes hombres hacen eso, el ambiente cambia, la energía cambia. De repente, ya no se trata solo de que tú elijas, también se trata de que ellos elijan. Y eso altera el equilibrio. Lo que antes parecía abundancia empieza a sentirse como competencia real, porque los hombres que construyeron estabilidad, disciplina, dirección, también tienen opciones, y esos hombres suelen buscar algo distinto. Buscan paz, lealtad, admiración, cooperación. No buscan competir por atención. Entonces, si durante años la señal fue «no necesito a nadie», muchos escucharon y actuaron en consecuencia. Se volvieron más selectivos, más prudentes, menos dispuestos a tolerar frialdad o ambigüedad. Y ahora, cuando algunas mujeres empiezan a querer algo estable, se encuentran con hombres que ya no están dispuestos a perseguir como antes, y eso puede sentirse como pérdida de poder. Pero no es castigo. Es consecuencia de dinámicas que ambos lados ayudaron a crear. El mercado emocional no premia eternamente las mismas estrategias. Lo que funcionaba a los 24 no necesariamente funciona a los 34, y cuando esa realidad se hace evidente, no siempre se habla en público. Se procesa en silencio. Se nota en conversaciones con amigas, donde el tono ya no es celebración, sino preocupación ligera.
Se nota en la comparación inevitable con quienes sí construyeron algo estable antes, no desde envidia, sino desde duda. ¿Debí haber tomado decisiones diferentes? Esa pregunta empieza a aparecer más seguido. No porque la independencia sea mala, sino porque la independencia sin intención puede volverse aislamiento prolongado. Y el aislamiento, por muy elegante que parezca desde afuera, pesa, especialmente cuando el deseo de conexión empieza a ser más fuerte que el deseo de demostrar autosuficiencia. Ahí es donde muchas empiezan a entender algo que nadie explicó claramente. El poder real no era tener infinitas opciones, era saber cuándo dejar de buscarlas, y esa lección, para algunas, está llegando más tarde de lo que esperaban. Hay un punto que no llega de golpe. No es un día específico, no es una fecha marcada en el calendario, es más bien una sensación gradual. Empiezas a notar que ya no te escriben igual, que las conversaciones no fluyen con la misma facilidad, que los hombres interesantes parecen estar ya en relaciones, o no disponibles emocionalmente. No es que desaparezcan las opciones, es que cambian. A los 25 el mundo parecía abierto, a los 30 y tantos el contexto es diferente. Muchos hombres ya aprendieron de relaciones fallidas, muchos ya saben lo que quieren y lo que no están dispuestos a tolerar. Algunos ya tienen hijos, otros ya están enfocados en su propósito, y lo que antes era simple química ahora incluye preguntas más serias. ¿Es estable? ¿Es cooperativa? Es alguien con quien pueda construir paz, no drama. Y aquí es donde el golpe no es externo, es interno. Porque cuando durante años sentiste que tú tenías el control total del ritmo, enfrentarte a la idea de que ahora también estás siendo evaluada de forma más estricta puede incomodar. No porque hayas perdido valor, sino porque el valor se mide distinto en cada etapa. La juventud tiene un peso que nadie puede negar. La energía fresca, la espontaneidad, la sensación de posibilidad infinita. Pero con el tiempo el atractivo deja de ser solo físico. Empieza a incluir carácter, historia, actitud, energía emocional. Y si durante años la energía fue distante, crítica o hiperindependiente, revertir eso no es automático. Aquí aparece una realización difícil. El tiempo no solo amplía experiencia, también reduce margen de error. A los 24, equivocarte en una relación parecía parte del proceso. A los 34, cada año empieza a sentirse más significativo, especialmente si el deseo de formar familia empieza a despertar de verdad. Y ahí es donde la narrativa cambia por dentro. Lo que antes era «no tengo prisa» empieza a transformarse en «quizá no debería haber esperado tanto». Pero admitir eso es complicado, porque durante años defendiste tus decisiones, las explicaste, las justificaste, las convertiste en identidad. Entonces, cuando surge la duda, se siente como traición a ti misma. Es más fácil decir «no han encontrado a alguien a mi nivel». Más fácil decir, los hombres ya no son lo que lo eran. Más fácil culpar al entorno. Y sí, el entorno influye, pero también influye la acumulación de pequeñas decisiones. Relaciones descartadas demasiado rápido. Hombres buenos rechazados por no cumplir un ideal específico. Oportunidades reales ignoradas por esperar algo extraordinario. Y ahora, cuando miras atrás, algunos rostros regresan a la memoria, no con drama, sino con una pregunta silenciosa. ¿Y si? Ese «y si» es el inicio del arrepentimiento real. No porque todo esté perdido, sino porque ahora entiendes algo que antes no veías. Las opciones nunca fueron infinitas. Solo parecían infinitas porque el momento lo era. Y los momentos no duran para siempre. Esto no es una amenaza, no es fatalismo. Es realidad humana. Hombres y mujeres atraviesan ciclos distintos, pero ambos sienten el peso del tiempo de maneras diferentes. Y cuando la etapa de exploración ya no llena, cuando la validación ya no emociona igual, cuando el silencio del apartamento empieza a pesar más de lo normal. Es ahí donde muchas mujeres empiezan a replantearse decisiones que antes defendían con firmeza. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque crecer también implica admitir que no todo lo que parecía poder era progreso. A veces era evasión elegante. Y ahora la pregunta ya no es si puedes seguir sola. La pregunta es si realmente quieres hacerlo. Y esa respuesta ya no se contesta con aplausos externos.
Se contesta en silencio. Hay un momento en que ya no puedes distraerte. No importa cuántos planes hagas, no importa cuánto trabajes, no importa cuántas metas cumplas. La pregunta vuelve, y esta vez no se va rápido. Empieza como una sospecha leve. Tal vez algunas decisiones no fueron solo por ambición. Y eso incomoda. Porque durante años la narrativa fue clara. Lo hice por crecimiento, por independencia, por estándares altos. Y sí, parte de eso es verdad. Pero no toda la verdad. A veces también hubo miedo. Miedo a confiar demasiado. Miedo a depender. Miedo a elegir a alguien imperfecto y descubrir que el amor real no se parece a la fantasía. Entonces era más seguro mantener el control. Evaluar sin entregarse del todo. Disfrutar sin comprometerse completamente. Salir cuando algo ya no se sentía emocionante, porque la emoción es intensa al inicio, pero construir es más lento. Y lo lento exige paciencia emocional. Aquí es donde muchas mujeres empiezan a notar algo difícil de admitir. No era que ningún hombre fuera suficiente, es que ninguno se sentía perfecto. Y lo perfecto nunca iba a llegar, porque las relaciones reales implican fricción, ajustes, conversaciones incómodas, momentos donde el ego tiene que ceder. Y ceder no siempre se siente como poder. Durante años, mantener estándares altos dio una sensación de superioridad silenciosa. Yo no me conformo, pero ahora la pregunta cambia. ¿Era no conformarse o era no tolerar imperfecciones humanas normales? Porque nadie llega terminado, nadie llega completamente formado. Las parejas se construyen con el tiempo, y si nunca te quedas el tiempo suficiente, nunca ves lo que podría haber crecido. Esa es la parte que pesa cuando miras atrás. No los hombres que claramente no eran adecuados, sino los que sí tenían potencial, los que tal vez eran estables, pero no emocionantes, los que eran consistentes, pero no impresionantes, los que ofrecían paz, cuando tú todavía buscabas intensidad. Ahora la intensidad ya no deslumbra igual. Ahora la paz empieza a parecer atractiva, y esa transición interna es fuerte, porque significa reconocer que lo que antes parecía aburrido era estabilidad, que lo que antes parecía simple era madurez, y que lo que antes parecía normal tal vez era exactamente lo que necesitabas. Pero en ese momento no estabas lista. Aceptar eso duele un poco, no porque alguien te haya engañado, no porque el mundo haya sido injusto, sino porque implica responsabilidad. Y la responsabilidad es pesada cuando toca decisiones personales. Aquí muchas se enfrentan a algo más profundo, el orgullo. Porque decir «quizá me equivoqué» choca con años de defender cada elección como parte de un plan claro. Y el orgullo no siempre grita. A veces se disfraza de estándares innegociables, de exigencias cada vez más específicas, de una lista que sigue creciendo. Es más fácil ajustar la lista que revisar el miedo. Pero el miedo sigue ahí. Miedo a que el tiempo avance. Miedo a que las oportunidades reales ya no aparezcan con la misma frecuencia. Miedo a bajar la guardia demasiado tarde. Y esa es la realización incómoda. No se trataba solo de empoderamiento, también se trataba de evitar vulnerabilidad profunda. Y cuando finalmente se desea algo estable de verdad, la vulnerabilidad ya no es opcional, es necesaria. Ahí es donde empieza el verdadero desafío. No encontrar a alguien, sino convertirse en alguien capaz de construir. Y eso implica suavizar partes que estuvieron endurecidas por años. Implica admitir que el control absoluto no siempre fue fortaleza. A veces fue defensa. Y reconocer eso cambia la conversación interna por completo. Hay algo que nadie quiere decir en voz alta. El éxito no abraza por la noche. Puedes tener estabilidad financiera, puedes tener logros profesionales, puedes tener respeto social, y aún así sentir que algo esencial falta. Durante años, muchas mujeres pusieron energía en construir una vida sólida. Carrera, independencia, viajes, experiencias. Y eso tiene valor real. No es superficial. No es vacío. Pero el problema empieza cuando se asume que esos logros van a reemplazar la necesidad de conexión profunda. No la reemplazan. La distraen por un tiempo. La silencian. Pero no la eliminan. Y cuando la vida se estabiliza, cuando ya no estás luchando por demostrar nada, cuando ya no estás construyendo desde cero,
el silencio vuelve. Y con él, la verdad emocional. No, es debilidad querer compañía. No es retroceso querer formar familia. No es traición a la independencia desear estabilidad. Pero después de años repitiendo que no lo necesitabas, admitir que sí lo quieres puede sentirse como derrota. Ahí aparece el conflicto interno. Por un lado, la identidad construida, fuerte, autosuficiente, inquebrantable. Por otro lado, el deseo humano básico, compartir, construir, pertenecer. Y lo más duro es que el entorno no siempre valida ese cambio, porque la cultura celebra la autosuficiencia, celebra el no necesito a nadie, celebra la libertad individual, pero no habla tanto del costo emocional cuando esa libertad se convierte en aislamiento prolongado. Y cuando finalmente decides que quieres algo serio, te encuentras con hombres que también han cambiado. Ya no buscan intensidad constante, buscan tranquilidad. Ya no buscan ser desafiados todo el tiempo. Buscan cooperación. Ya no quieren impresionar. Quieren construir con alguien que no compita con ellos. Y si durante años tu energía fue crítica, comparativa o distante, ajustar eso requiere conciencia real. No es solo cambiar palabras, es cambiar actitud. Es aprender a admirar sin sentir que pierdes poder. Es aprender a apoyar sin sentir que te minimizas. Es aprender a elegir desde la calma, no desde la emoción momentánea. Y eso no siempre es cómodo, porque implica aceptar que parte de lo que antes llamabas fortaleza era rigidez. Y la rigidez no construye intimidad. La intimidad necesita suavidad, necesita apertura, necesita humildad emocional. Aquí es donde muchas mujeres sienten el choque más fuerte, porque por primera vez el deseo de estabilidad es genuino, pero el entorno ya no es el mismo que hace 10 años. Ahora hay competencia distinta. Ahora hay hombres que ya no están dispuestos a perseguir indefinidamente. Ahora hay menos margen para juegos emocionales, y eso obliga a una decisión interna. ¿Sigo defendiendo la versión de mí que aprendió a no necesitar? ¿O empiezo a construir desde una versión más abierta? No es una decisión pública. No se anuncia. No se publica en redes. Es una conversación privada frente al espejo. Y ahí es donde el arrepentimiento deja de ser una emoción y se convierte en aprendizaje. Porque el arrepentimiento sano no destruye, enseña. Te muestra dónde confundiste libertad con evasión, dónde confundiste estándares con miedo, dónde confundiste validación con valor real. Y si se enfrenta con honestidad, puede transformarse en algo poderoso, no para volver al pasado, sino para ajustar el presente. Porque todavía hay tiempo, pero ya no es tiempo para repetir los mismos patrones. Es tiempo para elegir distinto. Y eso empieza cuando dejas de preguntarte por qué el mundo cambió, y empiezas a preguntarte cómo puedes cambiar tú. Hay algo más difícil que estar sola. Es admitir que no quieres estarlo. Durante años construiste una narrativa fuerte. No me conformo. Prefiero estar sola que mal acompañada. No necesito a nadie. Y esas frases te protegieron, te dieron identidad, te hicieron sentir en control. Pero cuando el deseo de conexión empieza a crecer de verdad, esas mismas frases se convierten en una jaula, porque ahora tienes que enfrentarte a algo incómodo. Tal vez ya no quieres lo mismo que defendías con tanta seguridad, y el orgullo no lo hace fácil. El orgullo susurra cosas como: si bajo mis estándares, pierdo valor. Si doy más, me verán débil. Si admito que quiero estabilidad, parece que retrocedí. Entonces mantienes la postura. Aunque por dentro algo haya cambiado, sigues diciendo que nadie está a tu nivel. Sigues criticando pequeños detalles. Sigues descartando rápido, pero ya no se siente igual. Antes descartar daba una sensación de poder. Ahora deja un pequeño vacío. Antes decir no me convence era firmeza. Ahora a veces es duda. Y aquí aparece la parte más silenciosa del arrepentimiento. No es tristeza visible, es tensión interna, porque una parte de ti quiere suavizarse, quiere intentar distinto, quiere construir con paciencia, pero otra parte tiene miedo de perder la imagen que construyó, y el orgullo suele ganar esa pelea, no porque seas arrogante, sino porque cambiar implica aceptar que no siempre tuviste razón, y eso toca el ego. Además, admitir que ahora quieres algo serio
puede sentirse como exponerte, como quitarte una armadura que llevaste puesta demasiado tiempo, porque cuando